Mi nombre es Andrew Yael Cruz González. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Toluca. Este es un video para la materia de máquinas eléctricas, por medio del cual veremos una introducción a los principios electromagnéticos. Esta materia es impartida por el ingeniero José Alfredo Centejas de Pichín. Para conocer la polaridad de nuestro imán, vamos a utilizar una brújula. Si nosotros acercamos nuestro imán, notamos que la parte norte está siendo atraída por esta cara. Quiere decir que entonces esta es la cara sur, ya que polos opuestos se atraen. Colocaré la parte sur de un imán hacia arriba y la parte norte de otro imán hacia arriba, en esta posición. Posteriormente voy a colocar una hoja de opalina sobre estos dos imanes y a continuación colocaremos limadura de hierro. La espolvoreamos un poco. De esta forma logramos percibir el campo magnético que generan estos dos imanes. Lo que podemos observar aquí son líneas de fuerza generadas por el imán. Como polos opuestos se atraen, podemos observar que hay líneas de fuerza aquí en medio intentando atraerse. Y también hay líneas de fuerza saliendo del polo norte que dan la vuelta y quieren entrar al polo sur. Para este experimento vamos a observar el espectro magnético de un conductor. Para esto empleamos un tubo de cobre de media pulgada de diámetro y 15 centímetros de largo. Además, una batería de 12 volts que suministra una corriente de 300 amperes. Colocamos el polo positivo de la batería a la parte inferior y el polo negativo a la parte superior. Cerramos el circuito por unos breves instantes y a su vez golpeamos la hoja opalina para que el espectro magnético se acomode de mejor forma. Observamos que se generan círculos concéntricos al conductor. Estos círculos son líneas de fuerza del campo magnético. Para conocer el sentido, obedecemos la regla de la mano derecha, donde mi pulgar indica el flujo de la corriente, en este caso es hacia arriba. El resto de mis dedos indican la dirección en la que fluyen las líneas de fuerza. En este caso es en sentido antihorario. Si el flujo de la corriente fuera hacia abajo, el sentido sería horario, como se muestra. En este experimento observaremos el espectro magnético de un solenoide con núcleo de aire. Se coloca el polo positivo de la batería de carro al extremo izquierdo y el polo negativo al extremo derecho. Notamos que el flujo de las líneas de fuerza se genera de derecha a izquierda, generando así un polo sur a la derecha y un polo norte a la izquierda del solenoide. También observamos líneas de fuerzas que salen del polo norte del solenoide y buscan regresar al polo sur debido a que los polos opuestos se atraen. A su vez, podemos notar que hay aglomeraciones de limadura en cada espira del solenoide, debido a que el campo magnético en esas zonas es más fuerte. En este experimento construiremos un electroimán, utilizando una batería de 2.3 amperes y 1.5 volts, además 4 metros de alambre de cobre esmaltado calibre 22, con el cual se generaron 146 vueltas alrededor del tornillo. Al colocar la batería a los extremos del alambre, el núcleo se vuelve magnético, el cual posee una fuerza considerable, la cual está dada por factores como el calibre del alambre, la corriente y las vueltas que se le dio al tornillo, siendo que si es más delgado opone una resistencia al flujo, a la corriente, y por lo tanto la fuerza del campo magnético es menor. Si queremos que la fuerza sea mayor, podemos aumentar la corriente, además del número de vueltas, y utilizar un calibre más grueso. En este experimento comprobaremos la ley de Faraday, utilizando una pequeña bobina hecha con 1 metro de alambre de cobre calibre 22 y utilizando dos imanes unidos entre sí. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido es igual al producto entre el número de vueltas y la variación del flujo en el tiempo, siendo así que entre más vueltas posea la bobina y la masa del imán sea mayor, el voltaje inducido aumentará aún más.
Aquí notamos que mientras más rápido acercamos el imán, se observa una lectura mayor de voltaje en el multímetro. Si la velocidad es menor, el voltaje que se ve reflejado en el multímetro es menor. Para este experimento construimos un columpio con alambre de cobre. Utilizaremos una batería de 1.5 volts a 2.3 amperes. Conectamos un extremo positivo al caimán negro y el extremo negativo al caimán rojo. El flujo de la corriente recorre el circuito del polo negativo al polo positivo. Por lo tanto, el campo magnético se dirige hacia arriba y la fuerza se genera hacia afuera, lo cual provoca el movimiento que se observa. El columpio está siendo repelido, como se indica con mi mano. Ahora, si nosotros realizamos la conexión de la batería de forma opuesta, conectando el polo positivo al caimán rojo y el polo negativo al caimán negro, el flujo de la corriente es del polo negativo al polo positivo, es decir, es contrario al flujo que vimos anteriormente, siendo así que siguiendo la regla de la mano derecha, el campo magnético se dirige hacia arriba y la fuerza es hacia adentro de los imanes. Entonces, con esto demostramos el efecto magnético del columpio.